Bueno, mis queridos hermanos, Well, brothers and sisters, the translation will be from Cuban to Southern. les queremos en Jesucristo. Reciban un abrazo Receive an embrace, y les amamos and we love you. y damos gracias a Dios porque somos una familia en Cristo. And we thank God because we are a family in Tremenda Christ. responsabilidad, ¿verdad? It's a big Pero responsibility. tremendo gozo también And el big poder joy. estar aquí con ustedes. Y bueno, no veo muy bien, no sé si los Escobares están por acá. Bueno, de todas formas, un saludo para todos los hermanos presentes y la familia Escobar también presente, la iglesia Emmanuel y la iglesia Catholic. Gracias, iglesia, por darnos esta oportunidad de poder estar juntos. Okay. Thank you very much to both churches for being together today. We hope the family Escobar is around here. You can see very well from here. And thank you again, and we embrace you all. Así que hermanos queridos, Iglesia de Cristo, damos gracias a Dios por todos ustedes aquí presentes y no solamente por ustedes, sino aquellos que estuvieron antes que nosotros aquí. Yeah, thank you very much again to everyone for being present, and not only to you, but others who were here before you. Algunos están con el Señor, pero damos gracias por ellos también. Some of them are already with the Lord, but we thank them as well. Agradecemos mucho al Señor y por el legado que ellos nos han dejado. And we thank God for all the legacy they left us. Así que hermanos, estamos aquí porque es la iglesia que no cambia. La iglesia de Cristo no cambia. Y tenemos tres ideas que quisiéramos desarrollar con ustedes en esta mañana. We are here because the Church of Christ doesn't change. And we are here because we want to share three ideas with you. Primeramente, Cristo es el Señor y el centro de la iglesia. First, Christ is the Lord and the center of the church. Segundo, la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra regla de fe y práctica. Second one is the Bible is our rule of practice. Y tercero, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. And third, the Holy Spirit is the engine of the church. Señor, invocamos tu nombre en esta hora. Sir, we call your name in this hour. Dirige nuestra pobre palabra humana Guide our human words y prepáranos, Señor, and prepare us que tu palabra fluya a través de este siervo tuyo that your word flows through this servant of yours y que podamos ser edificados a través de ella. and we could be built up Gracias, through them. Señor, Thank you por esta responsabilidad for this responsibility. y gracias por este gozo And thank you for this joy que tú nos escogiste that you chose us para esta ocasión. for this occasion. En el nombre de Jesús oramos, nos ponemos en tus manos. Amén. In Jesus' name, amen. La Iglesia de Cristo, mis hermanos, se fundó hace muchos años. The Church of Jesus was founded many years La ago. Iglesia de Jesucristo se fundó y allí podemos ver sus inicios en los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 1, That's verso chapter 1, verse Hechos 1:8. Dice allí la Iglesia 180. de It Cristo talks about the foundations of the church. con aquel grupo de 120 hermanos que perseveraban juntos en oración y ayuno en el aposento alto. It says about the 120 brothers that joined together and prayed together back in those days. Y allí el Señor derramó sobre ellos el Espíritu Santo de la promesa. And the Lord rained on them the Holy Spirit of promise. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Y me seréis testigo en Jerusalén, And you will be my witness in Jerusalem, en Judea, in Judea, en Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the end of the world. Hechos 1:8. That's 1:8. Así que hermanos,
esta iglesia que hace muchos años que se fundó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. So this church that was founded many, many years ago persisted in the doctrines of the apostles, En la comunión unos con otros, in the communion, in the unition of everyone, en el partimiento del pan y In sus the ch- oraciones. in the sharing of bread and prayers, Cada día en el templo, subraye esto, cada día en el templo, every day in the temple, alabando a Dios praising God y teniendo favor con todo el pueblo. and gracing everyone. Y dice la palabra que el Señor añadía a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. And then the Lord added to his Damos church gracias a those Dios. that had to be saved. Damos gracias a Dios por esa iglesia. We thank God que no for that cambia. church. Y la iglesia que no cambia. And the Está church that fundada- doesn't change. Allí vamos a buscar ahora, mis hermanos, en Mateo. Mateo capítulo 16, Matthew chapter 16. 16, ahí está puesto en, It's been projected. dice 16, del 16 al 18, dice el Señor Jesús haciendo la pregunta a sus discípulos, él preguntó, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y entonces Pedro contestó como siempre, dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, esta es la iglesia de Cristo, fundada por Él mismo. Brothers and sisters, this is the Church of Christ, founded by himself. Y precisamente en esta declaración del apóstol Pedro, And in this declaration of Apostle Pedro, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. yes, sir, you're Christ, the Son of the living God. El Cristo resucitado, el Cristo que vive por los siglos, el The revived Cristo que Christ, the sigue one that haciendo lives forever milagros, and for el centuries. Cristo que no nos vamos a cansar de predicar, el Cristo que no cambiamos, The Christ that we don't change. y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. And the doors of Hades won't prevail over the will of Christ. Hermanos, todos nosotros sabemos cuánto han cambiado los tiempos. We all know how changes have, how much change has changed, how much time has changed. Desde aquellos primeros días de la iglesia, de From cuando those very comenzó la first days of iglesia church, when the church began, a esta fecha. to this day. Y eso nos hace pensar o ha hecho pensar a algunos que también la iglesia debe cambiar. And that made people believe the church must change as well. Pero lo cierto es que la iglesia de Cristo no está sujeta a los cambios del mundo. The truth is that the church of Christ is not, doesn't abide to the change of the world, Ni los necesita. and it doesn't need it. ¿Saben por qué? You know Porque why? dice allí, Primera de Juan 2:17. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. John said, the world changes, but those who make my Father's will always prevail. Por eso la iglesia permanece en pie. That's Por why the eso la church iglesia remains. no ha cambiado. That's why Por church eso doesn't las change. puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo That's why the doors of Porque Hades está won't prevail fundada. against the will of Christ. en Él mismo. Y es la iglesia que no cambia el Evangelio de Jesucristo, las buenas gratas, las buenas noticias de salvación para el mundo entero. The words of salvation will never change for the whole world. Necesitamos el Evangelio del ungido del Señor, We need the word of God, del Salvador. of the Savior.
Necesitamos el Evangelio, que es el de la gracia de Dios. El Evangelio, en el Evangelio hay esperanza, en el Evangelio hay salvación, en el gospel, there is Evangelio hay hope, there is amor, en salvation, el there is Evangelio love. hay nueva vida en Cristo. There is new life in Christ. Así que no necesitamos, hermanos, cambios. No necesitamos cambios. We don't El need Evangelio changes. es uno solo. The gospel is just one. El Evangelio es uno solo. Y decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, And es we're- dinamita de And as Dios. Paul said, I'm not ashamed of it because that's the word of God. Esa es la buena noticia del That is the good Evangelio. news. Así que, mi hermano, también el Pablo decía que si aún nosotros predicamos otro evangelio, y si baja un ángel del cielo predicando otro evangelio, dice el Señor en su palabra, allí en Gálatas 1:8, sea anatema. Sea anatema. Entonces, mis hermanos, esta es la iglesia que no cambia, porque no cambia su evangelio. So regardless of, even if an angel comes down from heaven, the gospel will do the same. And the church is the same because the gospel doesn't change. Y número uno, sobre todas las cosas, Cristo es el Señor de la iglesia. And Christ is the Hermanos, Lord of the church. Cristo es el Señor de la iglesia. No es ningún hombre, no es ningún pastor, no es ningún ministro. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el centro de la iglesia. So Christ is the center of the church. There is no man, minister, or any human being that can take that place. Allí lo manifiesta también el apóstol Pablo en Primera de Corintios It's 3:11. manifested by Apostle Paul. Dice así la palabra del Señor, porque nadie puede poner otro fundamento que el que Projected, está puesto, el cual es Jesucristo. No es fulano, ni es mengano, ni es citano, es Jesucristo. it is Jesus El Christ, the centro only de la one on the iglesia. center. Es Jesucristo la cabeza de la iglesia. The head of the Es church. Jesucristo el Señor de la iglesia. Is the Lord of the church. Hermanos queridos, vivimos en épocas en que algunos poderosos gobiernan el mundo. Ustedes y yo lo sabemos. We live in a time when some powerful powers control the world. We all know that. Hay quienes controlan el mundo tecnológico. There are people Hay who un nuevo control the teléfono. world technologically. Hay un nuevo teléfono por ahí. Controlan el mundo tecnológico. Otros el mundo versátil. Otro el mundo del entretenimiento. Other Como nos entertainment entretienen, world, hermano. virtual world, Es tremendo. Y esos son los que gobiernan el mundo. and those are who rule the world. Ok. Entonces, pero hermanos, esos son los que controlan el mundo. Pero el que controla la iglesia, el que controla la iglesia es Jesucristo. But the one who controls the church El is que Jesus controla la Christ. iglesia es Jesucristo. No se olviden de eso. Don't forget El that. que controla la iglesia es Jesucristo. La iglesia católica romana, por ejemplo, la controla el Papa y la curia romana. The Roman Catholic Church is controlled by the Pope. Es como el tribunal eclesiástico en el tiempo del Señor, en el tiempo de Jesús. El Sanedrín en la época de Jesús. It's like a tribunal in the times of Jesus. Era el tribunal que ejercía toda autoridad. Tribunal that had all the control, all the power, Y este no tenía frontera. and he had no frontiers, no limits. Pero Cristo, repetimos, es el que debe ser el Señor de la iglesia cristiana. But Jesus has to be the center and the head of Él the es el church. dueño de la iglesia. He owns the church Porque Él la compró because he con bought su it. sangre. with his Nos blood. redimió, mas He no con redeemed it. plata me compró el Salvador. Con oro no, mas con su sangre. He didn't buy it with gold, but with his blood. Él la compró, por eso es el dueño de la He iglesia. bought it, that's why he's the owner. Dice allí, Primera de Corintios 7:23. Vamos a ver lo que dice, vamos a buscar allí. aparece Projected. allí, 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres,
por precio fuiste comprado. Y qué gran precio pagó nuestro Señor That was a big por, price por su iglesia, for his por ti church, y por mí, que for somos you parte and for us. de esta iglesia. Y miren, hermanos, como aclara también el apóstol Pedro acerca de esto, habla también lo mismo, pero mira qué linda estas frases del apóstol Pedro en Peter primera also de, clarifies this, projected. vamos a buscar allí, primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él la compró. This is the reason why he owns the church. Christ Y bought esa the es la church. iglesia que no cambia. And that's the church that doesn't change. Y la iglesia que no cambia, porque la Biblia, la palabra de Dios no pasa de moda. And it is always unchangeable because the Bible is La unchangeable. iglesia que no It is cambia never es su outdated. palabra. La iglesia que se rige por su palabra. The church that goes by the Bible, by His Esta es word. nuestra autoridad. This is our authority. Aquí está, desde Génesis al Apocalipsis, la revelación de Dios, This is from the beginning to the la end. salvación para vida eterna. And salvation for eternal life. La iglesia que no cambia, porque la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y práctica. The church that La doesn't palabra de- change because the Word of God, the Bible, is always the same and will never change. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. The Word of God is our biggest authority. Por ella nos regimos. We are Hey. ruled by them, Ella es la brújula. which is the compass. En ella se funda todo el principio de nuestra fe. Our faith is based on those words. Aquí están todos nuestros principios. They are de la there fe. in the Bible. Ella debe ser el fundamento de todas las iglesias cristianas. Una iglesia que no cambia porque The tiene la Bible- Biblia como máxima autoridad. The Bible should be the foundation of the siguen, hermano? church because it's the ¿Me biggest siguen? authority. ¿Me siguen? Hermanos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, All the scriptures were designed by God Para to instruir inspire, to injusticia. correct, to fix injustices, para prepararnos a ti y a mí para toda buena to obra. prepare us all for good Por eso, deeds ella with es this. nuestra regla de fe y práctica. Hermanos, las grandes herejías y errores de algunas iglesias vienen como consecuencia de apartarse de la palabra de Dios. Some of the bigger mistakes of churches is to separate, is to go away from the Bible, from the Word of God. Cuando dejamos a un lado la santa palabra de Dios, When we put the words of God aside, entonces vienen las herejías y los errores. then errors will come. Dice allí que la palabra de Dios en Mateo 24, 35 dice su palabra allí Projected. que cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra que se va a cumplir y que se está cumpliendo no pasará. Por eso, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. This Y is the dice- reason why the Word of God is our rule of practice. Y dice más aquí en Primera de Pedro, miren qué cosa más linda. Mira lo que dice Pedro aquí en el capítulo 1 de Pedro, verso 25, dice lo mismo. Projected. Pero mira qué bendición. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre.
Y en estos días hubo una noticia que todo el mundo, no sé si todo el mundo habrá oído o alguien, o yo oí por ahí, que hubo un incendio y lo único que no se incendió en la iglesia fue la Biblia. There's a piece of news Gloria al around Señor. that there was a big fire someplace, and the only piece that didn't burn was the Bible. Gloria a Dios. Entonces, hermano, no podemos dejar a un lado la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es todo. We Es cannot todo leave para the words of nosotros. Jesus aside. Así que, hermanos, por esa razón, la iglesia no debe estar sujeta a cambios, y es también porque el apóstol Pablo también decía, mira lo que decía Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, los versos 4 y 5, Primera de Corintios capítulo 2. This is the main reason why the church couldn't Verse- and will not change. Projected. Versos 4 y 5, y dice, y le dijo a los corintios, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, mis queridos hermanos, Iglesia Emmanuel, Iglesia Catholic, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la iglesia que no cambia. This is the church that doesn't change. Nuestra fe, iglesia, no está fundada ni basada en sabiduría humana, Our sino faith is not based en on el poder de human Dios. wisdom, but the word of God. Es por eso que la iglesia está hoy aquí presente. Es por eso que ha prevalecido aquella iglesia que su fundamento es el Señor, aquella iglesia que su regla de fe y práctica está basada en la palabra de Dios y no en la filosofía de los hombres. This is Ay, why del this hombre. church is here today. It has prevailed because it has followed the word of God, and it will continue like that. Not based on human wisdom, but on the word of Jesus. Ay del hombre que confía en el hombre, dichoso el hombre que confía en el Señor. ¿Saben? Porque el hombre pasa, pero la palabra permanece. Dice allí Primera de Pedro, mira, vamos a leer Primera de Pedro, los versículos, capítulo 1, versos del 23 al 25. Projected. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 23 al 25. Dice así la palabra del Señor, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque todo hombre, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la iglesia que no cambia. That is the church that doesn't change. Así que, mis hermanos, le dejo esta otra. Así que, hermanos, no sé si ustedes me están siguiendo, si estamos bien, si understand me. He doesn't know if you follow him, if you're understanding. Se dan cuenta, hermanos, porque la iglesia de Cristo, que está basada en su palabra, permanece y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. You realize why the church will prevail, will always prevail. Ella es lámpara a nuestro pie She y is lamp to lumbrera a our nuestro feet. camino. Alguien dijo que si algo grande hizo la reforma protestante del siglo XVI fue volver la Biblia a las calles. Volver la Biblia a las calles, aquellos reformadores. He said if something positive happened during the Protestant Revolution was to send the Bible back to the streets. That was in the 16th century. E editarla en la imprenta Juan Gutenberg. To be printed, the Nuremberg printing house. El primer libro publicado en esa imprenta fue el Nuevo Testamento en alemán. The first book published and printed Gracias. in that printing house was the Bible printed in German.
Hasta entonces la Biblia, mis hermanos, había permanecido literalmente secuestrada. Until then, the Bible had been kept aside, El kept a pueblo secret. no conocía de la Biblia. The people la didn't know about the palabra de Bible. Dios. Pero cuando se puso al alcance del pueblo, José Martí dijo, dejar la Biblia libre para que dé sus frutos, porque el libro de Dios es. José Martí, un literato, un poeta, un escritor, el apóstol de la independencia de Cuba, dijo estas frases. Even Jose Marti, the apostle of Cuba for the liberation of Cuba, said, leave the Bible outside, let it do its work. Y también nuestro Señor Jesucristo dijo algo acerca de las Escrituras, muy bello. Dice así, escudriñar las Escrituras. Busca, averigua, escudriña. Even the Lord said, look into, scan into the scriptures. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Projected. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Así lo dice su palabra allí. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso no vamos a cambiar. That's why we're not Por going to eso la change. iglesia no va a cambiar. That's why the church is not going to change. Hermanos, en tercer lugar, la tercera idea que traía aquí para ustedes, el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. The third idea is that the Holy Spirit is the engine of the church. El Espíritu Santo es el que pone el deseo en los corazones, Is the one that puts the desire in the hearts. el querer como el hacer. Él es el motor de la iglesia cristiana. Y allí en Hechos 1:8, Is the one that expresses wishing by doing. Hechos 1:8 Projected. dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el motor que mueve The el Holy Spirit is the evangelismo, que engine mueve that las moves misiones, the que faith, mueve the la missions, música, que mueve la The iglesia. music, the church. Es el Espíritu Santo, That's the Holy Spirit. es el motor de la iglesia. Hermanos, algunos han querido que el motor de la iglesia sea otra cosa. Estamos hablando a la iglesia de Jesucristo aquí presente. Some others have tried to replace that engine of the church. Algunos han querido, digamos que la tecnología, la obra de caridad, They have wanted technology to take over, dinero, money, sabiduría humana, human wisdom, etcétera. etc. Todas estas cosas, no estamos en contra de ninguna de estas We are cosas. not against Aclaro them. bien esto. Aclaramos esto. No estamos en contra de la Clarification, tecnología. we are not no against estamos, them. estamos en contra. Seguimos. Entonces, el motor de la iglesia cristiana tiene que ser el Espíritu Santo. Todas estas cosas, la tecnología nos ayuda. La tecnología nos ayuda. El dinero Technology ayuda a helps pagar us todas las cosas que with hay en este everything. edificio. Pero no debe ser el motor de la iglesia But it should not cristiana. replace the engine of the church. Para que una iglesia permanezca lista, So that a Permanezca church lista. prevails and be ready siempre para servir. to serve, Una iglesia comprometida con el Señor. engaged with the Lord, Una iglesia comprometida con el gran mandamiento y la gran comisión. engaged with the mission, Hará de nosotros la iglesia que Jesucristo quiere. will make of us the church that Jesus Christ wanted. Una iglesia dirigida por el poder del Espíritu Santo. A church guided by the power of the Holy Spirit Para anunciar, para proclamar precisamente las buenas nuevas de to salvación. proclaim and announce the good news, El evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del amor de Dios. the gospel of the love of Jesus. Entonces, hermano, el evangelio de la gracia de Dios. No hay otro evangelio, hermano. There's no other gospel, that's the only one. El evangelio de la gracia de Dios. The gospel of the grace of God. Miren a la cruz de Cristo. Look at the cross of Miren a la Jesus cruz. Christ.
Miren al Salvador muriendo allí, expiando por nuestros pecados. Look at Por the su Savior gracia, dying por for su us. amor, estamos todos aquí. That's why we're all here. Por su gracia y no por obras para que nadie se gloría, como dice Efesios 2:9. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos va a dar el poder y la gracia para llevar a otros este mensaje. The Holy Spirit will give us the power and the grace to take this message to others, A tantos y tantos necesitados, to so many a people tanta who gente need que it, viven sin esperanza, a tanta gente que viven sin Dios, a tanta To so many gente people que without viven God, without encadenados hope. en sus vicios. chain in vices. El Señor va a poner en el corazón de su iglesia y en el corazón de cada uno de nosotros la necesidad de de proclamar las buenas nuevas de salvación. The Lord De will give us the proclamar el power to evangelio de la proclaim the gracia good de news, Dios. the news of salvation. Hermano, es urgente. El mundo se hunde. Ustedes y yo lo sabemos. Brothers, Cada vez que it's miramos alrededor urgent. nuestro. The world is sinking when we look around us. Es urgente, hermano. It's urgent. Es urgente. It's urgent. La orden está dada hace más de 2000 años, iglesia. The Más order de has been 2000 given años. over 2,000 years ago. Jesucristo dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. As Jesus said, just go to the world, baptize, and make them followers of the Word of God. Que ese Espíritu Santo sea el motor en los corazones de nosotros para llevar a otro el mensaje de la gracia de Dios, That Holy Spirit el will be mensaje de the amor engine in our hearts to take this message to others, que no the hace message of distinción de love. personas. Por eso estamos aquí juntos. Because it makes no distinction Por el of amor people. de Dios, That's why we're here somos together una today. familia That's en why we're a Cristo. family in Christ. Gloria al Señor. Glory to God. Hermanos, como dije, el dinero hace falta, el dinero es necesario. We all need money. El dinero hace falta, es necesario, It's necessary. pero no es el dinero el que mueve. But it el isn't the que one mueve that los moves corazones. the hearts. No es el dinero que mueve los corazones, no es la tecnología. It's not technology that moves the hearts. No es un pastor que hable bonito, Not a pastor with a nice no es un pastor word. que hable bonito, un ministro que hable bonito, o una persona que cante lindo, no. Or a Es person who es sings el beautifully. Espíritu Santo que mora en ti y en mí, es el motor It's the que nos Holy hace Spirit hablar, that lies in you and me. que nos hace gritar, que nos hace proclamar. Y no nos cansaremos de proclamar a Cristo, a este resucitado. Y un día Él viene por la iglesia que ha comprado. Gracias al Señor. And one day he will come for this church that he bought. Thank you, Lord. Entonces, hermanos, no pueden ser por obras de caridad. It cannot be charity. Nadie puede ocupar el lugar central que tiene Cristo en su iglesia. Nobody can occupy the central place of iglesia Jesus es la Christ in esposa. the church. De Cristo. Y Él es el Señor de la iglesia. And he's the Lord of the church. Concluimos. We conclude, La iglesia no se debe dejar de arrastrar por las corrientes modernas the church cannot be dragged by current tendencies. que lo que hacen es debilitarla. What they do is weaken. Necesitamos volver a las fuentes originales, We have to go back to the foundational fountains, la Biblia, the Bible, al estilo de los primeros cristianos. just like the first Christians. La iglesia debe ser una gran familia. The church must be a big La family. iglesia debe ser una gran familia. Así lo expresa el apóstol Pablo allí en Efesios 4, 5 y 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Projected. Mira, hermano, un Señor. Tienes un Señor, se llama Jesucristo, tu Señor, el mío también. One Lord, Jesus Christ, yours and ours. Una fe, One faith, un bautismo, one baptism, un Dios y Padre de todos, one God and Father of all, el cual es sobre todo, por todos y en todos. Y entonces formamos la familia de That's Dios. how we form a family. Somos una gran familia. We're a big family.
donde Dios es el Padre Celestial. where Jesus Christ is the Father, Hermanos, tenemos que Celestial cerrar Father. filas ante el ataque del enemigo We have to para come debilitar together. a la iglesia. Él no la puede vencer, pero la The enemy entretiene, cannot la defeat the duerme, church. la hace ineficaz. Esa es su táctica por excelencia. That's the tactics of the enemy, to slow down the church, to try to stop it. Pero la iglesia que no cambia es aquella que Cristo el Señor es su centro, que su palabra es su regla de fe y práctica y que el motor es el Espíritu Santo. But the church that doesn't change is that where Jesus Christ is the center, is the Que Él word nos and the bendiga, guide. nos guarde en su grande amor. Y yo quisiera hacerle un llamado, algunas visitas o algunas personas que a lo mejor han estado alejados de la casa del Padre. This is a call to all those people that may be far away from the house of the Lord. Es una invitación de parte de Dios. This is an invitation from God. Es hora de volver a la casa. It's time to come back home. Es hora de volver a la casa. It's time La to come pandemia hizo correr a muchos, The pandemic made us run away. pero hijo, dice tu Padre Celestial, es hora de volver a tu casa. Son, your father Aquí says, tienes tu come back. casa. It's time to come Aquí back. tienes tu This misión. is your house. This is Aquí your tienes mission. tu iglesia. This is your Aquí church. tienes tu familia. This is your family. Tu Padre amoroso te espera. Your loving Father awaits you. Hoy es el día que Dios te ha dado para regresar. Today is the day that God Hoy gave es you el to come día, back. este día tan especial This is a special para day regresar a casa. to come back home. Él no te va a juzgar. He's not going Él to no te va a judge you. señalar. He's not going to point on you. Él no te va a rechazar. He's not going to reject Él you. te acepta He will accept you. y te da un abrazo. And he embraces Un abrazo you de amor of como love. solo Él sabe darlo desde la cruz del Calvario. How only Que he nos knows ha how to do amado it con from the tanto cross. amor. Nos amó el Señor. Aunque venga sucio, Él te abraza, te besa y te limpia de todo pecado. Even if you Hoy come back es el dirty, he día. will clean you for all sins. El Señor está esperando por ti. The Lord is waiting for you. El Señor espera por ti. The Hoy Lord es el waits día you. de regresar a casa. It's the day to come back. Hermano, Dios te está hablando. Hoy es el día de regresar a casa. Come back. The Lord is talking. Dios es el Dios de las oportunidades. Y no es para señalarte. Dios te ama. Dios te loves you. perdona. He's Dios the te God of hace una opportunities. nueva vida en ti. Finding new Dios life in cambia you. tu mente. He Dios changes your cambia mind, tu estilo de vida. your life, Y your Dios style quiere lo of mejor para living. ti. Te da vida eterna, He vida gives en you eternal abundancia. life. El Padre eterno te dice, ven, ven. ¿Quieres regresar Eternal a casa Father en tells este you, día? come, come. ¿Quieres dar testimonio aquí hoy delante de Dios y delante de la iglesia de Cristo aquí, de tu familia? De que quieres regresar a casa. Do you want to Hay give alguien testimony en that esta you want to mañana come que back quiera home? regresar a la casa de Dios. Anybody willing to come back to the house of Jesus? Lamb of God will clean us all if we come repented in front of Him. He will forgive us. Él nos perdona, Él nos limpia. He will clean us and forgive us with His precious blood. Anybody willing to come? Estuvo alejado y quiera venir, Somebody who quiera was acercarse, away, quiera volver a la departed, casa and de wants to Dios. come back. Mis hermanos, la invitación está puesta en la mesa. The invitation is on the table. La decisión es tuya. The decision is yours. Que Dios nos bendiga a God bless tomar you. decisiones sabias en nuestra To vida. take good and wise Sé decisions. salvo tú y tu casa. Ven a Cristo y ven ahora, ven así como estás y de Él sin demora el perdón obtendrás. ¿Quieres volver a casa? ¿Quieres volver a casa? You want to ¿Estás come home? arrepentido? Are you Ven, repented? ven. El Señor te espera. Come, the Lord waits you. Señor, gracias, sobre gracias te damos. Thank you, Lord. We thank you Porque un día, en un momento de nuestra vida, because one moment in our lives, estuvimos pródigos.
Estuvimos lejos de ti, We were apartados far de away ti, from Señor. you. Pero, Señor, en tu infinito amor, But in your endless love, tú nos rescataste, you rescued us. tú nos aceptaste, You accepted us. tú nos limpiaste You cleaned us. y tú nos das una nueva vida en Cristo. And you gave us a new life. Gracias, Señor, por el evangelio de tu Hijo Jesucristo que no Thank you very cambia. much for the gospel of Jesus Christ. Gracias porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Thank Y you because gracias Jesus Christ is always porque the tu same. iglesia sigue predicando el evangelio de la gracia de Dios. And thank you because the church La iglesia continues que no preaching cambia. the grace of God. En el nombre de Jesús, In Jesus' name, ponemos en tus manos. Amén. amen. Thank you for watching this week's sermon from Kathleen Baptist Church. For those that are in our faith family, we hope we can see you again soon. If there is any way we can serve you or pray for you, please contact us at the church office at 863-858-3836. For those not in our faith family, thank you so much for watching today. We would love to connect with you and hear from you to see if there's any way we can pray for you or serve you. We have life groups available for your family to plug into. You can contact us by calling the church office at 863-858-3836 or by going to our website, kathleenbaptist.com. There you can learn more about who we are, find resources for you and your family, see our upcoming events, and watch more of our sermons. We hope you will join us again next week for our service.